Y vamos a seguir también con el arte porque hoy quiero contarles la trayectoria y el trabajo de una fotógrafa. Ella es Mecha Frías, que además de estudiar fotoperiodismo, ella editó su primer fotolibro en 2020, se llama Soñar con Tsunamis, y ahora, este año, está presentando la segunda edición de este mismo fotolibro, que quiero que nos cuente de qué se trata. Y ahí está, Mecha, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿Cómo ¿cómo va? ¿Todo estás? bien? ¿De qué se ¿Me escuchás? trata Sí. este fotolibro que estás relanzando, que se llama Soñar con Tsunamis? Bueno, es un fotolibro que salió, como vos decías, en el 2020 y es una mezcla de todo. Yo le digo que es un híbrido, ¿Por qué? porque es un híbrido entre fotografía, entre textos, entre entrevistas, entre crónica, cuentos, autobiografía, pero no es de la mía, sino es más bien es la de mi madre. Eh, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Tenés ahí la primera edición para mostrarnos? Ahí Tengo está, acá, mira, le hablo distinto. La primera edición, que ahí fue un está, libro obra total, o sea, una locura, divino. con anillo, todo. Que este lo hice sola, fue todo muy A a pulmón. pulmón, total. Que aparte encima dije, bueno, lo hago en el 2020, que estaban pasando un montón de cosas. Y dije, veremos qué sale. Y la verdad que tuvo re buena respuesta de la gente y se agotó increíblemente. Y ahí dije, bueno, no voy a hacer más, ya quedó, fue una locura hacerlo, estuve 3 años trabajándolo y me escribió una editorial que se llama Vértigo Editora, que a ellos les hubiese gustado tener uno, a ellas, y me dijeron si estaba pensando en hacer una reedición. Y al principio dije que no, y hace 2 años que nos pusimos a trabajar y hicimos este nuevo diseño, A ver. mucho más para la cartera del caballero y el bolsillo de la dama, que es un poco mucho más generosa en el sentido de hacer y también de comprar, ¿no? Porque Claro. también el otro, que si bien era hermoso y todo, no solo era muy difícil de que no me odien en la imprenta, sino que además también Era era más por ahí muy costoso. caro también, sí, Claro. era muy como para otro público. Y este es como más generoso en ese sentido, pero no deja de tener, aparte de que tiene muchísimas fotografías de archivo, tiene todavía esta cosa de acá que lo mantenemos, que es como el arte, un poco, de un desplegable, por Qué ejemplo, hermoso. algunas cosas ¿Y esas así, las fotos? Polaroids. Y estas fotos son todas fotos de archivo que yo encontré entre las fotos de mi infancia. Acá hay como un sector de preguntas que no sé si se llegan a ver que están cortadas Sí. también. Claro, Como que tiene un es un trabajo foto manual. interactivo, digamos, también, porque ahí Sí, el lector, además de desplegar y ver, puede jugar también, ¿no? y Con se el encuentra con algo contenido. material también, ¿no? Como esto, porque toda esta idea del libro empezó con la idea de esos libros que teníamos en la infancia, de cuando se desplegaban cosas, que movías, que de golpe, que tienen ese tratado que además de la historia te metes en lo manual. Entonces había que mantener eso de la infancia, de la inocencia, porque son textos que a mí me dejó mi madre, ella falleció cuando yo tenía 9 años, eh, y son un libro que hizo ella eh, con índice y todo, prólogo, pero nunca lo publicó. Y yo los agarré cuando tenía 20 años y dije, bueno, a ver, voy a ver de qué se trata esto. Y en el medio me encontré con un montón de cosas, de coincidencias, de cosas que yo también escribo. Dije, bueno, lo voy a publicar. Después dije, bueno, le voy a poner un par de textos míos también. Bueno, le voy a poner fotos de archivo. Bueno, voy a entrevistar a la gente que la conoció. Y cada vez era como, se iba inflando más y así resultó ser como, tiene poesías también que ella escribió, tiene las entrevistas. Después hay el famoso álbum del bebé, ¿viste? Que uno Sí. le escribe a sus hijos como contando anécdotas. Bueno, mi madre dejó escrito un álbum del bebé sobre mí
y sobre mi hermano, con estas anécdotas. Entonces yo las fui también intercalando entre Polaroids, entre fotos. Me fui al pueblo de ella también a fotografiar y a entrevistar a gente que la A conoció. Carmen de Areco, que es A donde Carmen de Areco. vas a Sí, presentar sí. también este libro. Sí, sí, porque encima dije, bueno, si vamos, vamos por todo. Claro, Vamos a hacerlo, porque aparte el 2020 no solo nos quitó un montón de cosas, sino que también en su momento me quitó la presentación. claro. Fue todo Ahora la vas muy... a poder hacer. Ahora lo voy a poder hacer, de hecho tengo gente con la edición anterior, me dice, hola, me gustaría ver si me lo podés firmar. Que vayan todos Y a es Carmen de como, ahora Areco. sí, vamos todos allá. Sí, sí, estamos hablando con la municipalidad de allá para poder hacerlo, no solamente que sea un evento mío y que para mí significan un montón de cosas, Te iba a sino decir, también esto ¿no? de, En este libro también se pone en juego mucho de tu historia, ¿no? De la de tu mamá, pero digo, hay muchas emociones que juegan en esto. sí, la familia, imagínate mía, también están todas emocionadas, están todas soñando cosas, hablando de soñar con tsunamis, con ¿Por qué ese respecto tanto... nombre? El nombre, bueno, empezó porque yo a partir del fallecimiento de mi madre, como que tenía poquitos sueños relacionados con ella, pero soñaba mucho con el mar, con los tsunamis, con una ola, con esto, y siempre como recurrentes, muy seguidos. Y cuando me puse a leer los textos estos, y ahí después dejé de soñar, se ve que cuando el duelo también se puso más manso, dejé de soñar con los tsunamis. Y cuando volví a agarrar los textos y volví a meterme como en el proyecto, volvieron los tsunamis, volvió la ola, volvió todo. Entonces fue como, acá hay algo, ¿no? Y me puse a investigar un poquito así y me puse a averiguar de que el mar viene algo así como de la madre, viene también sobre todo el tsunami o el maremoto, viene cuando estás pasando por momentos turbulentos o de que hay algo de que la tierra se te mueve, se te viene una ola de emociones. Bueno, como hay un mundo onírico dentro de los sueños con sus significados que me resultó muy interesante. Mecha, vos Y eras muy chiquita cuando falleció tu mamá. ¿Cómo pudiste hacer claro, ese duelo? Digo, porque los y niños atraviesan el duelo de manera como pueden, ¿no? De como manera... pueden. Aparte, sí, mi madre estuvo enferma varios años, no es que fue ella murió de cáncer de mama, pero fue como una enfermedad como muy larga, la agarró cuando yo era más chiquita todavía. Claro. Entonces, como fue una madre enferma, pero dentro de todo yo siempre digo que fue medio como eh, la película esta, la de La vida es bella, Sí. digamos, como que, no te digo que se me ocultaba, pero estaba como, también no se me mostraban las cosas más feas por ahí de la enfermedad Y o en ese difíciles sentido. que debió haber atravesado seguramente. Exacto, sí, sí. Y en el libro hay partes de la historia que ella también relata de su enfermedad, sobre la maternidad también, y sobre el mandato y también esto de dejar un legado, ¿no? Como de dejar algo escrito, sobre todo a esos hijos, para que lean en algún momento, cuando ya duelen, cuando ya estén capacitados emocionalmente para leerlos, para saber su historia. Ahí, También fue re lindo eso, ¿no? Como en el libro entrevistar y conocer gente fue ahí, como conocerla más claro, también. ahí estamos viendo imágenes de Reñaca en Chile, que también están en el libro, y estábamos viendo la portada de la presentación que va a ser el 12 de abril ahí en Carmen de Areco. Sí, sí. Y esas fotos de Reñaca que ves son que me fui yo cuando tenía 28 años a buscar con las fotos antiguas esos lugares donde ella había ido de joven con sus amigas. Y también fue como medio una expedición. Y yo dije, bueno, voy a fotografiar el mismo lugar. Por suerte tengo amigas tan locas como yo que se prestaron también a posar como en la foto. Y le teníamos que pedir a transeúntes de ahí. Y yo toda obsesiva, fotógrafa, mira, la toma tiene que ser Me desde acá. imagino, vos le dabas las instrucciones al que pasaba. Al que pasa, mira, tiene que salir acá, acá. Vos avisanos cuando esté sacando la foto. Ella tiene que estar mirándome a mí. La otra tiene que estar mirando. Nada, nada. Lo habíamos ensayado. Y obviamente también encontrar esos lugares fue medio emocionante, fue como muy... me llevé, no sé, una cantidad de equipos para filmar, para fotografiar.
Obviamente que lloré, mis amigas estaban ahí conmigo, fue como, es como ¿Cuánta, seguir los te rastros. iba a decir, es una búsqueda, una expedición para poder conocer un poco más a tu mamá, ¿no? Que se te fue tan pronto. Exacto, sí, 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 porque en el libro te deja un par de historias sobre ella y sobre lo que ella opinaba de la vida, de la maternidad, del trabajo, de vivir en un pueblo y venirse a vivir a la ciudad, de un montón de cosas de la época. Pero después hay un montón de información que uno siempre le pregunta a sus padres, Claro. y de hecho a mi propio padre yo lo he matado a preguntas. Pero después hay algo que, Pero después tuviste que hacer la búsqueda personal, ¿no? Porque uno puede hacer preguntas y en esta reconstrucción creo que está este objetivo que tenías, ¿no? exacto, exacto, que es como completar la historia de uno también, ¿no? Me acuerdo que es como saber decir, conocer nuestro pasado en un punto, es conocernos a nosotros, y es un tema también de identidad, de saber de dónde venimos, de enterarme cosas de mi mamá que yo digo, ah, por eso yo soy así, digo, que yo me veo en reflejo con mi papá por ahí, o con mi tío, mi tía, pero después te enterás de ciertas cosas y dices, ah, y todo cierra, ¿viste? Como, Claro, cuántas preguntas uno a veces se hace, no tiene esas respuestas. Y acá en este libro, bueno, es lo que intentaste hacer, ¿no? Vos decías, bueno, mi mamá pensaba esto de la maternidad, de la vida en el pueblo. ¿Qué pensás vos de todo esto que pensaba tu mamá y en qué te ayudó? y bueno, me ayudó un montón a reconstruir la persona que fue, digamos, y cómo también evolucionó, y como una mujer, una niña de un pueblo, que se viene con la familia de acá, que empieza a estudiar, que tiene el mandato familiar de tener familia, de que hay que tener hijos, todo eso está en el libro, y yo siempre también me lo pregunté, y de golpe escuchar ese relato también fue un abrazo. A todo esto también me dejó una carta que está en el libro. Qué Es movilizante como, todo eso. eso fue un montón, está, y la encontré bastante después encima la Ah, carta, como la encontré como a los 12 años, 11 años. ¿no Eh, sabías que existía esa carta que te dejó tu mamá? no, ni mi papá ni yo la ¿Y encontramos dónde mirando el álbum estaba? del bebé. Sí, en el álbum del bebé se cayó un día, Ah, y ahí estaba y dice, para Mercedes, para, mira esta, para cuando se case y tenga hijos. ay, qué fuerte eso, ¿no? Tremendo, tremendo. ¿Cómo fue leer a los 12 años esa carta que te había dejado tu mamá? No la leí, ¿No la Ana, leíste? no la leí hasta que empecé a hacer el libro. ¿En serio me decís? A los 30 años la leí. ¿Por qué? Porque había algo también que no sé, se ve que me afectaba del mandato, y de que la carta decía que había que leerse cuando se casara y cuando tuvieses hijos, y me quedó eso en la cabeza. Y me acuerdo que la guardaba en un roperito con un peluche, como si fuese un patoba, que de hecho está todo eso en el libro. Eh, y tenía las amigas de mi madre diciéndome como, si querés nos juntamos a leerla. Y yo diciendo, no, no, ahora no sé, no hay que leerla. No es Me mi acuerdo que la momento. pispié Ah, para ver de qué se trataba. La pispié como si tuviese, cuando tenía 17 años, por ahí. Y me di cuenta que era esto, que eran muchos consejos maternales mm, que yo creo que a ella le hubiese gustado contarme en vida, claro. y sabía que no iba a suceder. Entonces, ella también fue madre, y al toque que fue madre se le muere su madre, Ah. y en el libro lo pone como que hay un montón de preguntas que le quedaron pendientes para hacerle, y yo creo que dijo, bueno, por ahí a Claro, Mercedes. eso fue el disparador en ella Sí, para dejarte esta carta, ¿no? exacto, exacto. Y a la vez es Ahí le como, estamos viendo ahí está, justo, ahí cartas está para el cuando. sobre. Sí, qué sobre. Y Sí, sí. Y al aparte, fondo, escrita de puño y letra, ¿no? puño y letra. Sí, sí. El libro lo dejó a máquina, que yo me acuerdo de escucharla con la máquina de escribir. Eso es re loco también, el recuerdo del sonido de la máquina de escribir en casa, y que ella estaba llena de textos en la cama siempre también.
y no era escritora ni nada, era perito calígrafa. Claro, te iba a decir, no, no se dedicaba a escribir, era No, algo, su no, hobby. aficionada. Exacto, es como voy a escribir mi historia, que Claro. a quién le interesará, pero qué importa. Bueno, pero ¿cuánto te dejó de material a vos, no? En toda esta Muchísimo, búsqueda. muchísimo, la verdad que sí. Y ahí lo que se ve del fondo es también la letra, digamos, la carta, pedacitos, cosas de la carta de ahí. Eh, y, y nada, fue descubrir también en un momento soltar, ¿no? Y decir, bueno, la voy a leer porque, bueno, voy a sacar un libro, no voy a sacar un hijo, pero voy a sacar un libro. Este es mi hijo, el libro. Este es mi hijo. ¿Qué te imaginas en función de toda esta búsqueda que hubiese pensado tu mamá en verte así hoy como estás con este libro que es el esfuerzo, digamos, de todo un trabajo de introspección que hiciste? Y yo creo que estaría contenta de que salgan sus relatos y de que yo le haya metido mano, ¿no? Claro. Como, me imagino, yo lo fantaseo mucho como que esto fue un diálogo ficticio el que tuvimos, como de alguna manera trabajé junto con ella, aunque no esté, estaba, y era como, creo que esto le hubiese gustado. De hecho, en un momento fue discusión de familia, porque hay unos textos que los saqué, ponele, hay 2 textos que no entraron, después hay correcciones, pero más ortotipográficas, como de típicas de edición de texto. Y me acuerdo que en mi familia, había gente en la familia que por ahí decía, no, pero el libro era así. Y yo digo, bueno, pero el libro está, y yo creo que a mamá también le hubiese gustado que yo le diga Claro, que aparte un pasó texto, tiempo y digamos, también van claro, cambiando, ¿no? ayornarse. Claro, las cosas, tanto desde Y es escritura. como, sí, sí. Aparte del libro no se vuelve solemne en ningún momento. Eso también yo quería que no sea un libro pesado, que no sea un libro sobre el duelo. Si bien tiene todo eso, obviamente porque hay una muerte hacia el final, eh, que sea un libro que la gente pueda leer, que, bueno, sobre todo muchas madres, hijas, abuelas, porque habla mucho también del camino para mí de la maternidad y de las madres y de la herencia, Mm. esa herencia también de, Ahí lo estamos viendo, sí, porque hay también gráficos, hay mucho, sí. dibujos, mira, Agendas. agenda, claro. Que mirá hasta el pelito, ¿no? Sí, el del coso del álbum del Del bebé. álbum del bebé. Dejé también esa data y esas mini anécdotas que ella anotaba abajo de cada foto. Pero bueno, nada, eso, volviendo a lo que ella hubiese pensado, siento que fue una devolución y que también, si bien tiene textos de ella, este también es mi libro y es mi voz hablando sobre mi madre. Entonces también hay que pensar en eso, en qué es esa hija, ¿no? ¿Qué tiene para decir esa hija con todo eso que le dejaron y con todo eso que quedó y con toda esa gente que quedó, ¿no? ¿Y qué hace alguien con todo ese duelo, esas palabras? ¿Qué hace con la ausencia? ¿Qué hace con miles de preguntas, ¿no? Bueno, el libro está Sí. dedicado a mi psicóloga para que te des una idea. Me imagino muchos días de terapia ahí detrás de De este terapia y libro. charlar. Claro que sí. Mecha, pero además vos, bueno, de este libro sos fotógrafa y tenés también un gran recorrido en ese sentido. Contanos algo de tu trabajo. Sí, yo trabajo mucho en fotografía, soy docente sobre todo, en escuelas, doy muchas clases particulares y privadas de fotografía. Y después trabajo mucho en el ambiente de la música, shows, produzco algunos shows, hago fotos en shows o trabajo para algunos músicos. Y algo raro que siempre me gusta contar, porque siempre es como lo más extraño dentro de la foto, es que hago fotos de partos, De partos, un momento también. A vos hablando, te atraviesa algo sí, sí, de la sí, maternidad hablando y de el la maternidad. nacimiento, ¿no? Tal cual. Igual, ojo, mi viejo es obstetra, está todo cerca, no es que me llamó la atención, pero siempre fue algo de tema de conversación en la mesa, Claro. familiar, y cuando estudiaba en Argra,
me acuerdo que había que contar una historia en fotos. Y yo dije, che, ¿y si cuento un parto? Y Lo le tenías pedí muy a mano permiso. con tu Claro, dije, lo papá. tengo muy a mano. Y le pedí a mi viejo permiso a ver si era posible. Me dijo, a ver, voy a ver si te consigo alguna paciente que quiera. Y fue un antes y un después. Eso habrá sido, no sé, en el 2010. Mirá. Y ahí Y, empezaste ese y ahí recorrido. empecé. Y se empezó a correr la voz y las fotos que poníamos en el consultorio y de golpe preguntaban. Y nada, y ahora yo digo, me escribe gente, onda, hola, vi una nota que te hicieron, me gustaría hacer una foto. Claro. Y se volvió un trabajo. Es que es un momento para registrar único, ¿no? Para Sí, eh, una mamá, para una familia, digo, la para esa familia, todo. persona que nace y bueno, y un poco los registros, ¿no? Que vos tenés también y que fuiste buscando, digamos, detrás de tu historia. Sí, sí, está todo ligado. Yo creo que todo Todo, mi trabajo fotográfico, yo lo he analizado con mi psicóloga también. Decíamos que todas mis obras siempre tocan algo que tiene que ver o con la maternidad o con el duelo, o inconscientemente, ¿no? Pero siempre estoy buscando o haciéndome esas preguntas, ¿no? Sin querer, queriendo. qué interesante, ¿no? Poder ver un poco en retrospectiva a partir de este libro, ¿no? Toda tu vida y cómo fuiste surfeando la ola, ¿no? De esta pérdida tan importante como es la de tu mamá, pero que queda registrado en un libro como es Soñar Tsunamis. Y que además vamos a poder comprar en todas las librerías, ¿es así? En principio lo estamos viendo, a ver, sobre todo en librerías independientes y de Bien. fotografía, pero sí, muchas librerías como independientes es la idea. La editorial lo va a estar difundiendo, yo también, obviamente. Y ahora estamos justo con la preventa, que es como muy a pulmón también, que es como para poder sacar a la imprenta el libro, que ya está en realidad en imprenta, de hecho la ¿Y semana cómo que viene podemos vamos a acceder a la entregar. preventa? A ver quién nos están Y a la preventa, escuchando. no, a la preventa se accede, yo te puedo dejar un link, que si no lo pueden encontrar en mi Instagram, Ahí que está, ahí mismo, mejor, que vayan a tu Instagram, al ¿no? Instagram, sí, está Que bueno, es sí, sí, sí. @mechafrías. Mecha Frías. Ahí mismo en la portada, digamos, en la bio, ya aparece el link y ahí te aparece toda la información para colaborar con la preventa. ¿Esto qué significa? Porque mucha gente me pregunta qué es la preventa. La preventa es un precio más barato del libro que vos lo comprás anticipado, no te lo Claro, llevás en el momento, pero bueno, ahora ya va a ser una semana, porque ya en una semana sale. queda muy Pero, poquito. y vos te lo comprás anticipado, colaborás para que se imprima y es un precio menor. Y encima va a tener un regalito que, bueno, ya Ah, no tiene lo cuento. chapa además, si te lo compras Tiene llapa. anticipadamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, Mecha, muchas gracias por contarnos esta hermosa historia que después la vamos a ver y poder leer y también bucear porque tiene distintas maneras de entrar a este libro que se llama Soñar con Tsunamis. Entren a el Instagram de Mecha, @mechafrías, ahí tienen un link, pueden sumarse a la preventa de este libro, Soñar con Tsunamis, que entra a un poco en la búsqueda de la historia de Mecha, de su mamá, con distintas maneras, ¿no? De entrar a eso y al duelo, ¿no? De una nena tan chiquita que empezó a conocer su historia a partir de los recuerdos y de toda la historia que le dejó su mamá. Mecha, que tengas un gran día, un buen fin de semana y por más libros de estos, Sí, más ediciones, ojalá por que sí. supuesto, claro que sí. Gracias, Ana. Que tengas un lindo día. Chau, chau. Igualmente. Gracias. Estábamos hablando con Mecha Frías, ella es fotógrafa y está publicando la segunda edición de su libro Soñar con Tsunamis.